este curso, que va a estar a cargo del ingeniero Jorge Guerrina. Jorge es ingeniero aeronáutico de la Universidad de La Plata y tiene una actuación profesional bastante profusa en lo que hace a integridad justamente de instalaciones, de superficies, ya que se ha desempeñado en el campo, trabajando para empresas de servicios y también para tanto en Petrobras, perdón, como en YPF, y sus últimos años se ha desempeñado como tecnólogo en el área de ingeniería de materiales de YPF Tecnología y recientemente en el área creada de ingeniería de escalado. Jorge tiene una importante cantidad de certificaciones, se ha presentado y ha obtenido certificaciones de API, de ASME, como, voy a mencionar algunas de ellas para no hacerlo muy largo. Tiene la certificación como inspector API 653 de tanques de almacenamiento, como inspector de la API 510 de recipientes de presión, de API 580 de inspección basada en riesgo, y por supuesto tiene una aplicación para la certificación de Certified Welding Inspector y un posgrado en identificación y control de la corrosión metálica. Hoy Jorge va a completar como decíamos, este curso que, recuerdo simplemente para dar un contexto, lo hemos dividido en tres módulos. En el módulo 1 intentamos dar una aproximación a la selección de materiales, en particular centrado sobre ductos, tanto para ductos de producción, casing y tubing, recordando la API 5CT, como cañerías de conducción, la API 5L. En el módulo 2, José Luis Otegui nos ha presentado una serie de problemas que se han suscitado, sea por una mala selección de material, sea por haber violado las reglas de diseño de esos ductos, en particular de ductos de conducción, y cuáles son las herramientas que se despliegan para el estudio del análisis de esas fallas y, por lo tanto, la comprensión de esos fenómenos y su mitigación. Y finalmente ahora Jorge nos va a contar cuáles son, digamos, los elementos y las herramientas que tenemos para resguardar la integridad de estos activos antes de que fallen. ¿Y cómo hacemos para, si no han fallado, estar seguros que no van a fallar? Es decir, lo que vamos a denominar como extensión de vida en servicio. Son ya más de 15 minutos que han pasado, así que tenemos una importante cantidad de participantes. Los dejo entonces en manos de Jorge Guerrina. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Voy a compartir la pantalla. Esto demora algunos segundos. Estamos en eso. Ahí está. La primera presentación. Díganme cuando la estén viendo. Estamos viendo completa, estamos viendo en pantalla completa, está todo bien. Perfecto, buenísimo. Bueno, tal cual anticipó Guillermo, queremos hacer un pequeño raconto. Módulo 1, aspectos fundamentales de la selección de materiales. En el módulo 2 con José Luis, temas importantes. Se atacaron temas importantes para gestionar y tratar los casos de fallas menores o fallas catastróficas. Y vimos que hay una íntima relación entre la selección de materiales y las posibles fallas. Pero ¿esto qué genera? Nos genera costo porque nos obliga a intervenir
bueno, tenemos costo derivado de la reposición, reparación, mitigación ambiental o el parate que tenemos en la producción. Ahora, les dejo esta pregunta para empezar nuestra charla de hoy. ¿Cómo podemos prevenir y anticipar estas fallas? Entonces acá se ha evolucionado en los últimos años, sobre todo en la industria del oil and gas, con la gestión de integridad de equipos estáticos. Y esto es lo que vamos a ver hoy. ¿Y por qué definimos, y disculpen que vaya muy rápido, y porque le quiero dejar acá un panorama principal en este corto tiempo, de un panorama y conceptos básicos de la gestión de integridad. Sí le entregué a Pablo para que comparta con todos una extensísima presentación que incluye fotos, ejemplos, ejercicios prácticos, detalles, y demás cuestiones que por ahí no las vamos a poder abordar hoy, pero que quedan en disponibilidad de ustedes para aquellos que estén interesados, quieran preguntar más y ahondar más en detalle, pueden consultarnos o, no sé, se me ocurre hacer otro en algún momento que esté disponible, alguna otra reunión. Así que por eso no se preocupen y disculpen que por ahí voy muy rápido. Vamos a definir entonces equipo estático, equipo estacionario. Discúlpame, Jorge, fíjate si podés picar en ocultar esa ventanita que tenés ahí, en ocultar, así se ve. Está. Perfecto, gracias. Sí, cualquier cosa me interrumpen, por favor, así si no me doy cuenta de algo en la presentación. Vamos a encarar lo que es la gestión de integridad sobre equipos estáticos, porque los equipos rotantes, rotativos o bombas, difieren un poco en su gestión de integridad y da para otra charla distinta. Equipos estáticos, equipos estacionarios, cuya principal función desde el punto de vista de integridad es mantener los fluidos y contenerlos, transportarlos o almacenarlos según sea su funcionalidad. Y hacemos una calificación. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver pronto, las gestiones de diseño, las gestiones de integridad no solamente se aplican una vez que está el equipo montado en campo. Vamos a darnos cuenta que la gestión de integridad comienza con el diseño mismo. Por eso hay esta clasificación derivada de los códigos de diseño que ya vamos a ver. Entonces las clasificamos en transporte, en proceso y en almacenamiento. Transporte, pueden ser cañería de conducción, ductos troncales, como vieron con Guillermo. En proceso, cañerías de planta, lo que llamamos piping, recipientes a presión, también de plantas y de otros procesos, y de almacenamiento puro, que son los tanques, ¿no? Acá les dejo varias fotos para que comparen, algunos bastante interesantes, de equipos bastante raros. Bueno, integridad. ¿Cómo definimos integridad de un equipo o integridad en general? Es la capacidad de un equipo para que ejecute sus funciones según los parámetros de diseño y lo cumpla a lo largo de toda la vida que pensamos debería tener o que quisiéramos que tenga y para la cual hicimos los análisis previos de diseño. Y, como siempre digo, la integridad tiene que ser de carácter multidisciplinario. No solamente una persona tiene que de una especialidad, sino tiene que abarcar varios. Gente que conozca de materiales, de corrosión, de química, de cálculos, de resistencia. Necesitamos muchas especialidades en una. Y bueno, el tema es, ¿cuándo está íntegro un equipo? Cuando cumple con las funciones para las cuales fue proyectada y tenga un comportamiento confiable y previsible para los ciclos de vida que nosotros quisimos y diseñamos. ¿Y cuáles son los puntos críticos que tenemos que tener en cuenta para una gestión de integridad? Identificar primero los mecanismos de daño, ya vimos bastantes con Guillermo y con José Luis, ver el grado de deterioro actual que nos infligió ese mecanismo de daño, tratar siempre de calcular la velocidad de corrosión para verificar y tratar de estimar cuándo va a fallar, de manera de evitarlo. Si tenemos la velocidad de corrosión, por ejemplo, la corrosión va a actuar sobre el metal, tenemos un tanque con un espesor dado, esta corrosión va a hacer que se debilite ese espesor, que cada vez tengamos menos, pero con estas condiciones y estas tecnologías y este estudio y este análisis de integridad o gestión, mejor dicho, vamos a poder saber o estimar en qué momento va a fallar y prevenir eso, con muchas de las herramientas que vamos a ver ahora, inspecciones programadas,
o reparaciones, siempre tratando de mantener en servicio el equipo. Bueno, y me adelanté. Esta evaluación de integridad, ¿qué requiere? La planificación, la inspección y la interpretación de los resultados de estas evaluaciones e inspecciones, ¿no? Bueno, ya lo repetimos, ya lo dijimos. ¿Qué queremos? Que cumpla su vida útil para la cual fue diseñada el equipo, hablando de estas tres clasificaciones de equipo que vimos, o extender su vida, en algunos casos cumplió su función para la cual fue diseñado, pero bueno, lo podemos usar para otro servicio, o extender porque el yacimiento siguió dando más petróleo. Bueno, verificaremos si puede continuar en servicio. O casos como aumentar productividad, aumentar eficiencia, evitar costos por otras cuestiones. Bueno, hablando del ciclo de vida, simplemente quería comentarles que, bueno, como les dije, la integridad, la gestión de integridad se remonta, tenemos que tratarla desde el diseño del equipo. Seleccionar un equipo, por ejemplo, para decirles algo, un tanque de un material un acero de buena calidad, que nos va a durar 30, 40, 50 años, contra el acero de la menor calidad aceptable por las normas de diseño, que va a durar 20, bueno, quizás para nuestro caso de negocio, para nuestro caso de estudio, sirva gastar menos en esos materiales con los que vamos a diseñar este equipo. O quizás haya una combinación de usar un material de menor costo, de menor calidad, pero diseñar de entrada barreras de protección a todas las corrosiones, a todos los mecanismos de falla que podamos tener. Y hablo de tratamientos superficiales con pintura, con coating, otras barreras de protección, por ejemplo, protección catódica, o simplemente instalar sensores de aviso de que tenemos algún problema, cupones de corrosión, una variedad importante tenemos de posibilidades que tendríamos que siempre pensar desde el diseño, desde el arranque, desde el momento cero del equipo. Les dejo acá un pantallazo como les dije, todos estos puntos fueron detallados en la presentación original. Acá les dejo un conglomerado de definiciones que son las más importantes que influyen en esta gestión de integridad. ¿Y a qué apuntamos con esta gestión de integridad? Si bien trataremos de llegar a una última presentación, que no sé si vamos a lograrlo, pero ¿qué queremos con la gestión de integridad? Que sean cada vez menos puntuales y traumáticas, o sea, y que los proyectos y la planificación de la inspección y monitoreo sean parte del ciclo de vida de un modo continuo y de menor costo. Bueno, paso solamente a la segunda presentación. Vamos al diseño, como les mencioné. En este caso, simplemente, también, por una cuestión de tiempo, les voy a dejar los conceptos y les voy a presentar los códigos de diseños. En otro momento, y al que quiera más información, podemos adentrarnos en los distintos códigos de diseño. Muchos países tienen leyes que obligan a los usuarios de equipos a emplear estos códigos para que sean habilitados sus equipos en el campo. Y en países donde no hay estas leyes, los usuarios o los dueños de estos equipos usan estos códigos de diseño para construir y diseñar sus equipos. Ahora, como vamos a ver, tanto la American Petroleum Institute como la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, tienen amplia trayectoria, más de 80 años, estudiando casos y mejorando su normativo y sus códigos. Acá se las quiero presentar. Las más usadas para el transporte, para las cañerías de conducción o ductos troncales, son los códigos ASME B314 y ASME B318. B318 es para gasoducto, B314 para hidrocarburos líquidos. En el proceso
Ya vamos a tener a ASME B31.3, que es el piping de planta, y ASME B31.1 es para cañerías de potencia, se llama, que tienen otras características distintas a las de piping tradicionales que usamos en el ambiente petrolero, y ahora ya vamos a ver la planilla de comparación. Por otro lado, tenemos el código ASME 8 División 1, con el cual diseñamos los recipientes a presión. Acá pueden ser separadores y otros equipos, hasta inclusive filtros, todo que se puedan ser considerados dentro de la calificación de recipientes a presión. Y por último, el estándar API 650 para el diseño de tanques de almacenamiento. Estos son los códigos americanos, pero existen otros, y como se los mencionó José Luis, existen códigos canadienses, europeos, pero bueno, estos son los que usamos tradicionalmente en la industria en Argentina. Acá les dejo justamente un pequeño resumen de estos, más acotado. Pero los alcances de los equipos estáticos, los alcances de esta normativa, de este código de diseño, son siempre similares. Presentan características de diseño, recomendaciones de materiales, cómo construirlo, fabricarlo, cómo montarlo, cómo inspeccionarlo, cuáles son las pruebas y ensayos más adecuados, cómo operarlos, el mantenimiento y aspectos de seguridad. Algo ya hablamos del diseño con José Luis, que lo explicó muy bien, y acá se los quiero solamente recordar. La famosa teoría de la membrana. Aplica, ahora se van a dar cuenta, una comparación que le voy a hacer acá enseguida, esta digamos, teoría básica es la que se aplica en todos los códigos de diseño para calcular los espesores, que digamos es el parámetro más importante en estos equipos, calcular el espesor de la pared de un tanque, el espesor de la pared de un recipiente de presión o el espesor de un ducto. Y bueno, varían según, digamos, los materiales a usar, varían según los factores de diseño y la geometría, y bueno, y otras consideraciones como las juntas soldadas y demás cuestiones. Acá también en la presentación original va a haber digamos, atacamos y se visualiza cada uno de estos factores, pero bueno, por cuestión de tiempo, acá se la dejo presentada simplemente, al que le interese, podemos ampliarlas en otro momento. Acá se las quiero presentar, estas son simplemente las carátulas de estas normas. Esta es la famosa ASME 8 División 1 para recipientes a presión. A 650 de tanques. Esto lo dejé acá, hicimos en la presentación, van a poder ver en la presentación original, muchos cálculos comparativos entre uno y otro, y sería la planilla de resultados. Y además existen otros códigos complementarios que nos ayudan con el diseño de los accesorios que tenemos que usar en nuestro equipo. Bridas, válvulas, etcétera. Tenemos una gran variedad que son todas aplicables, y aquellas normas de diseño siempre nos van a mandar o derivar con estas normas para completar el diseño estructural de aquellos con la asistencia de estos equipos de seguridad o accesorios para terminar, digamos, un correcto proceso de estos equipos. Una presentación de esta del código de diseño de las bridas hasta 24 pulgadas. Esto es para cañerías forjadas y sin costuras. Perdonen la rapidez, paso a la tercera presentación. Este tema, por suerte, también lo dio de una manera muy buena y didáctica José Luis. Y ya vamos a adentrarnos, digamos, en las herramientas más importantes que tenemos para gestionar la integridad. La actitud para el servicio es una metodología, es una herramienta ingenieril, digamos, mediante el cual analizamos los defectos que contiene un equipo, pero que lo que queremos es determinar si, aún conteniendo esos defectos, el equipo puede continuar en servicio y por cuánto tiempo, ¿no? Acá justamente
La evaluación de aptitud para el servicio es una herramienta ingenieril disponible para demostrar la integridad estructural de recipientes, tanques, ductos y cañerías y accesorios que se encuentran en servicio y que por efecto de superación contienen un cierto grado de daño. Bueno, no me explayo más porque esto lo vieron justamente una de las herramientas también para analizar las fallas que vieron con José Luis era analizar la normativa de aptitud para el servicio o Fitness for Service, que es la API 579. Ahora quiero hablar un poco de la normativa para efectuar las reparaciones. Esta es una también muy usada, digamos, y es, digamos, casi esencial para determinar, digamos, las resistencias remanentes en ductos que fueron ya corroídos, que tienen un servicio y están afectados por algunos mecanismos de daño. Perdón, ASME B31G, no lo había mencionado. Bueno, y mantuve esta presentación porque en la charla anterior algunos de los alumnos le hizo una consulta a José Luis sobre una reparación que ahora vamos a llegar a establecerla. Bueno, acá les dejo diversas técnicas. Bueno, la soldadura es algo importante. La sección 9 de ASME es la que nos va a permitir organizar, establecer, digamos, los procedimientos, los parámetros, toda la gestión documental en que debemos basarnos para respaldar estas reparaciones. Y bueno, acá tenemos una serie de conceptos también que en la presentación original lo van a tener más ampliado. A este punto quería llegar. Esta es una de las herramientas fundamentales, la norma fundamental para reparar estos equipos bajo presión, y son normas bastante complicadas de usar, no le tengan miedo, porque no son como, por ahí las normas API son un poco más amigables. Estas son más complicadas porque no tienen como un hilo de seguimiento, sino que están basadas en el historial. ASME tiene 13 secciones con varias subdivisiones, bien digo, y no sé, apuntan desde la energía, unas secciones solamente, digamos, analiza la industria nuclear, otra, la industria criogénica, bueno, ASME 8, la parte de recipientes a presión, y así se va dando, digamos, entonces, y este ordenamiento raro que tienen, que por ahí, cuando buscas un punto, buscas resolver un punto, te manda a otro punto que está antes o después, es indistinto, pero cumple con, digamos, la intención de esta forma de organizar el código, responde al concepto original que tenía ASME, que inclusive fue derivando en varias asociaciones que se fueron juntando, aunando y reuniendo la información. Entonces van a encontrar inclusive, van a encontrar partes que estén en blanco, ítems en blancos en cada norma, que bueno, responden a poder mantener ese formato original. Así que simplemente, más allá que me hice un poco de lío, no le tengan miedo a la forma de presentación de las normas ASME, simplemente sigan el hilo que les manda y sigan los links, por más que vayan para atrás o para adelante, van a terminar logrando el objetivo de poder reparar un equipo en este caso. Bueno, ASME PCC2 provee justamente métodos de reparación para equipos y cañerías en servicio. Algunos de los ejemplos, algunos ya lo vieron con José Luis, la famosa media caña para las tuberías de transporte, refuerzos tipo B, la famosa grampa. Bueno, y acá quería pararme un segundo por una de las consultas de los estudiantes, creo que alguno de los alumnos fue que le hizo la consulta a José Luis, y era sobre cómo usamos reparaciones con materiales poliméricos compuestos. Bueno, en aquel momento yo no me acordaba, y exactamente en las últimas actualizaciones, en la ASME PCC2 2018, yo ya sabía que había habilitado este método de reparación, y sí, justamente un artículo, el 402, dice que podemos usar
hacer reparaciones solo con materiales poliméricos, pero solamente esto se define o aprueban estas reparaciones para componentes de bajo riesgo. Después da una definición de cuáles son las reparaciones, cómo es el sustrato, el tratamiento del material, qué tipo de material es, o si tiene alguna fibra para darles más resistencia a este polímero, protocolos de curado, demás cuestiones. Pero lo más importante es conocer cómo se define, como ven acá en amarillo, cómo se define este bajo riesgo. Ahí tenemos que ver algunos de estos parámetros que dependen de las presiones presentes, de las temperaturas presentes, y solo en el caso que podamos definir que estamos ante una situación de bajo riesgo, vamos a poder usar una reparación en ducto con materiales poliméricos compuestos. Acá hay una marca, no debería haber puesto, pero bueno, una marca muy conocida, y puede tener, como les dije, refuerzo de fibra de vidrio, de fibra de carbono, que simplemente le da más resistencia estructural. Espero con eso haber respondido la pregunta de uno de los alumnos. Vamos a esta presentación. Cuando quiera me paran, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, perfectamente. Sí, Bueno, Jorge, genial. en mi caso. Perfecto, seguimos entonces. Bueno, otra de las herramientas más que importante para hacer todas las gestiones que vamos a ver en un ratito nada más, es la inspección de equipos estáticos. Todas estas evaluaciones que hay que hacer sobre los equipos nos van a dar toda la data y la información de la situación actual de los equipos, cuál es su perfil actual para poder luego intervenir y generar nuestros planes de inspección futuro o la necesidad de intervención o no. Acá nos vemos, digamos, en la obligación de definir mecanismo de daño y falla y modo de falla. Cada norma va a tener distintos, digamos, conceptos. Después tengo otro resumen por ahí que les quiero compartir, que no se los di ahora, pero se los voy a dar porque es interesante. Mecanismo de daño es cualquiera de los procesos de corrosión que les compartí, y después pueden analizar los más detalles en la presentación larga, donde o vamos a ver enseguida, ahora o se las muestro. Hay una norma que es la API 561 que hace un resumen de todas las mecanismos de daño presentes en la industria del oil and gas. Y además nos provee una gran cantidad de información cómo tratarlas. Pero una cosa es una falla, porque la falla ya es cuando el equipo no logra cumplir con su objetivo de diseño, dejó de tener esa capacidad de contener el fluido. Otra cosa es una indicación o una alteración, una desviación que puede derivar en una falla, pero que todavía no lo es. Acá tenemos que prestar atención en estos pequeños conceptos, digamos, y trabajar en forma distinta para cada uno de ellos. Bueno, esto simplemente, los mecanismos de daño y falla pueden derivar en situaciones muy críticas, como las que ven acá, fuego, explosión, derrames. No. Prácticamente todos los equipamientos industriales sufren deterioro como resultado de las condiciones a las que se encuentran sujetos, claramente. Bajo condiciones normales de operación, este deterioro es usualmente, aunque no siempre, gradual. Como le vine anticipando, generalmente ocurre como una pérdida de espesor, o puede ser fisuración, o un cambio químico o estructural en el material, que puede debilitar la resistencia del equipo, digamos, la resistencia mecánica del equipo. Acá le hago una distribución que saqué de una publicación, más o menos los principales mecanismos de falla, cómo influyen en un proceso, en una planta o en un proceso continuo de operación de oil and gas. Siempre la corrosión está adelante, digamos, ¿no? Sobre estrés, corrosión, cracking habló algo y muy bien Guillermo. Bueno, son, digamos, los dos. Y sobre fatiga habló José Luis, así que son los tres principales problemas o mecanismos de daño a los que nos vamos a enfrentar. Otro dato que saqué de una publicación,
si bien refiere a la comparación entre Estados Unidos y Argentina, y es del año 2015, pero bueno, no sé si será así de real, pero sí nos posiciona y nos alerta en que los mecanismos de daño asociados con la corrosión son importantes y los tenemos que tratar sí o sí. Acá estaba lo que me refería hoy con los mecanismos de daño y corrosión, se los quiero presentar. En algunos yo tengo más conocimientos que en otros, porque me ha tocado trabajar sobre ellos, pero bueno, se los quiero presentar, dejarles algunas fotos, y estas fotos las saqué, ahora van a ver más adelante, de la norma del estándar de la práctica recomendada API 571, que es muy recomendable. Cuando les toque un problema, recomiendo que vayan a esa norma y ya van a ver por qué. Paso rápidamente. Estos mecanismos de falla más comunes en la industria: corrosión cracking, corrosión microbiológica, corrosión intergranular, ataque por hidrógeno. Seguimos presentando. Hay otras que son ya características más, también las trata API 571, pero son, digamos, ya mecanismos asociados a la estructura, como estos también. Y tenemos que tener en cuenta también que las soldaduras pueden traer problemas. Acá tenemos algunas de ellas. No me quiero extender, son temas muy interesantes. Pero quería llegar a esto, a la norma recomendada RP, o sea, práctica recomendada API 571, mecanismos de daño que afectan a los equipos fijos o estáticos en la industria de la refinería. Esta práctica provee una guía general sobre los mecanismos de daño más probables para las aleaciones más comunes empleadas en la industria petroquímica y de refinerías. Estos lineamientos proveen información que pueden ser empleada por la inspección principal, o sea, por nosotros que somos inspectores, para definir las causas probables de daños, los sitios más susceptibles donde puede encontrarse el daño en cada equipo, y los métodos más apropiados para detección y cuáles son los mejores procesos de reparación. Bueno, API 571 se organiza en 4 grandes, digamos, clasificaciones, en 4 grandes separaciones. Mecanismos de falla metalúrgicos y mecánicos, pérdida de espesor uniforme o localizada, corrosión a alta temperatura o fisuración asistida por el ambiente. Bueno, y son muchos, ahora no me acuerdo bien el número, pero son, porque además cada 3 años, como va, digamos, actualizando y revisando API sus normas, sus códigos, van agregando inclusive casos, códigos, y van cambiando. Pero en general, cada mecanismo de daño, para acá lo vamos a ir a buscar, vamos a encontrar la descripción del daño, cuáles son los materiales más afectados por este mecanismo de daño, qué factores críticos generan que tengamos este mecanismo de daño, cuáles son las unidades en nuestra industria más susceptibles de ser atacadas por este mecanismo de daño, la apariencia y morfología, de ahí saqué todas las fotos, chicos, cómo prevenir y mitigar estos mecanismos de daño, los mejores conceptos para inspeccionarlos y monitorearlos, y otros mecanismos relacionados o que pueden ser como una consecuencia secundaria de estos, bueno, y muchos detalles más. Así que esta es la más recomendable cuando tengamos que hacer un análisis de este tipo. Seguimos y pasamos a una de las herramientas que mencioné como las herramientas más fundamentales en la gestión de día, que es la inspección de los equipos, ¿no? Para poder lograr una correcta integridad del equipo necesitamos tener un programa de inspección óptimo. O sea, ni que exageremos en la cantidad de inspección, que hagamos la mínima necesaria y que sea efectivamente, que tenga una efectividad lo mayor posible para justamente ahorrar en costos. Bueno, algunos datos de por qué fundamentar la inspección. No sé, haría una línea, un ducto troncal de varios kilómetros. ¿Hace falta que lo inspeccionemos completo? En algunos casos sí, en otros casos por ahí no. Un tanque, ¿hace falta que le inspeccionemos todo el piso? Sí, el piso yo diría que sí. La envolvente, y no. Podemos llegar a hacer alguna inspección spot, salteado, según digamos, las características del tanque, según la capacidad del inspector, según la capacidad del equipo con el que estemos, o la tecnología que estemos usando. La frecuencia, si la frecuencia no te la determina
no me quiero adelantar, si no te determina las condiciones legales, te la puede determinar las normas que vamos a usar como códigos de inspección. Bueno, estas son incógnitas que debemos responder antes de comenzar a hacer una inspección de un equipo estático. Bueno, y asociado con la inspección están los ensayos. Ya muchos de estos ensayos, por cierto, lo vieron con José Luis también, y son ensayos conocidos para ustedes, como ensayos mecánicos y otros ensayos no destructivos que se pueden aplicar directamente sobre el equipo sin afectar al equipo e inclusive en mucha forma online, o sea, sin detener la producción. Impresión visual, líquido penetrante, partículas, radiografía, ultrasonido para medir espesores, réplicas metalográficas, corriente inducida, emisión acústica, ondas guiadas, etc. Tenemos un amplio repertorio y posibilidad de ensayo no destructivo para nuestros distintos equipos. Es importante saber que cada una de estas tecnologías o técnicas tienen, digamos, normalizada la necesidad de tener un inspector certificado o un operador especializado. Y esta gente rinde sus exámenes para después tener un certificado que les permita, digamos, firmar, primero hacer la inspección y después firmar los resultados y firmar sus informes. Y ahí está la diferencia entre examinador, inspector u operador del equipo. Acá, como dije, algunos de los, en la biografía, en el material de lectura que les vamos a pasar, están más desarrollados todos estos ensayos, y algunos ya los trataron con José Luis, así que acá solamente se los vuelvo a mencionar, pero están mucho más ampliados en el material que le pasé a Pablo, y Pablo se lo va a compartir seguramente. Pero dejé específicamente porque por ahí no he tenido en cuenta, y creo que es el más importante, que es la impresión visual. Inclusive, como el resto de los procesos de inspección, el inspector puede estar certificado en la inspección visual. Creo que en la Universidad del Delta en Argentina es creo que la única que emite los certificados para inspección visual. Bueno, y no solamente hay técnicas de cómo y dónde hacer las inspecciones visuales, sino tenemos herramientas que nos ayudan a ampliar nuestra capacidad humana de visualizar, digamos, estos defectos, y bueno, tenemos herramientas para hacer no solamente mediciones, sino para ampliar nuestra visión o acceder a lugares que no podíamos, porque son de difícil acceso, como los boroscopios y otros equipos. Dejé algunos de los más interesantes. Les mencionó el Face Array José Luis, o el crawler, como ven acá, el crawler que trepa el tanque y saca un perfil de espesores por ultrasonido, o corriente inducida de intercambiadores para ver el grado de corrosión que tienen los tubos, o las ondas guiadas también para verificar el estado de los ductos. Emisión acústica también es muy importante en tanques, igual que el MFL en los pisos. El MFL es importante porque, digamos, por ahora es la mejor técnica con la que se cuenta para determinar el perfil de espesores que tenemos en el tanque, y se hace con el tanque abierto y limpio, por supuesto. Y la técnica de la pérdida de flujo magnético se hacen con imanes, algunos permanentes, otros inducidos, pero es muy sensible actualmente y nos da un perfil exacto de los espesores que tenemos en el piso del tanque. También se usa en el techo, inclusive hay un MFL manual, por ahí tiene menos capacidad, menos alcance, pero también un MFL que se puede usar, digamos, directamente del operador, y no es como que es casi como una máquina de cortar pasto o una máquina de aspirar, pero bueno, requiere, digamos, tener un software asociado importante, que por ahí es lo que eleva el costo de estos ensayos, pero los resultados son más que asombrosos y particularmente tienen un alto detalle de eficacia. También el MFL en ductos, que también les anticipó y le adelantó bastante bien José Luis. Bueno, la misma técnica
que se usa para inspeccionar y dar el registro de espesores finales que tenemos en un ducto en servicio, con los famosos PIC inteligentes, que navegan dentro de los ductos y van asociando el lugar donde encuentran una falla con algún equipo de geolocalización y el MFL que le va asociando donde encuentran un pitting, o una pérdida de espesor, hasta una falla en la soldadura. Bueno, ahora pasamos a la parte interesante, a los códigos de inspección. Así como teníamos códigos de diseño, les quiero presentar los códigos de inspección. Vienen muy relacionados, digamos. Todos estos códigos de inspección siempre van a ser llamadas y nos van a linkear a los códigos de diseño para ver los parámetros que tenemos que cumplir. Y también seguimos con la misma clasificación de equipos. Para los transportes tenemos API 1106, AMPI 1169, ASME B318S, código de inspección de gasoductos, API 570, código de inspección de piping de plantas. Lo mismo, bueno, estoy repitiendo abajo en piping de planta o de proceso, API 579, API 510 para procesos, también donde incluí recipientes a presión y otros equipos a presión, y el código de inspección para tanques de almacenamiento, que es el API 653. No me quiero adelantar un poco al tema, pero por si no llegamos, el tema de la normativa legal que debemos cumplir en la Argentina. Sobre todo en Estados Unidos, donde está el American Petroleum Institute, que emite certificados para cada uno de estos, digamos, códigos de inspección, hay asociado a un inspector que rinde el examen, y son hechos que una vez que tienen aprobado el examen como inspectores de tanque, por ejemplo, son hechos lo que en Estados Unidos y en los países que acoplan esta condición legal, son hechos quienes habilitan o no, o sacan de servicio un tanque. Ahora responden ante la ley si tienen un problema. Tienen una injerencia social, entonces si un tanque tiene problemas y este problema tiene un efecto secundario y bueno, produce, digamos, problemas económicos o problemas ambientales o lastima a alguien, el inspector API tiene que responder ante estos problemas. En Argentina no es así. Hay otros, digamos, parámetros distintos para, por ejemplo, habilitar o no los tanques, ya lo vamos a ver enseguida. También, en la versión larga de la presentación van a tener mucho detalle. Acá solamente se las quiero presentar a estos códigos de inspección, digamos, ¿no? A que requiera después más información, no tengo problema en asesorarlos o ayudarlos. Acá seguimos con la presentación, las carátulas de los códigos de inspección. Y bueno, acá lo dejé para hacer algunos comentarios, digamos, sobre, estos son más que nada sobre ductos de transporte. Hablamos de la inspección ILI, de la previostática también le habló bastante José Luis. SIP de CBG, son controles importantes que se hacen en los ductos. El SIP es para controlar la eficacia de la protección catódica, una de las barreras más importantes para evitar la corrosión, o el de CBG, que es un control también que se hace sobre todo el recorrido del ducto, y es para controlar que el revestimiento, el coating, siga funcionando y no tenga perforaciones y cause más problemas que lo habitual, digamos. Sistema de limpieza, patrullaje, recorrido, bueno, esta me quedó colgada, pero bueno, ya que está se las presento también. Y la inspección, es lo que hablamos hoy, el famoso, son las inspecciones online en ducto con los famosos chanchos inteligentes. MFL es una de las técnicas, existen varias otras más, y todas confluyen en darnos el perfil más exacto que podemos encontrar de corrosión, el perfil de corrosión como encontrar en un ducto. Acá había más ampliación sobre el sitio CBG. Unas aclaraciones, me parecieron importantes.
que es lo que acabo de mencionar. Les quiero mostrar cómo ya se lo mostró José Luis, así que bueno, solamente mostrarles la foto. Que parte de la gestión de integridad es limpiar los ductos internamente, zonas de corrosión. Seguimos con la presentación de los códigos de inspección. Acá están los códigos API, 510 de recipiente a presión, 570 de piping de planta, 653 de código de inspección de tanques. Bueno, los códigos de inspección API 510 y API 570 abarcan las actividades y procedimientos de inspección en servicio, reparación, alteración y re-rating para recipiente de presión, sistema de cañerías metálico y plástico reforzado con fibra de vidrio y dispositivo de alivio de presión, usados en la industria del petróleo, gas y petroquímica. Y API 653 provee los requerimientos mínimos para el mantenimiento de la integridad de tanques en servicio y direcciona las actividades de inspección, reparación, alteración, reubicación y reconstrucción de los tanques de almacenamiento. Y bueno, en general los tres documentos tienen características similares, hablan de la responsabilidad del usuario, cómo calificar a los inspectores, las mejores prácticas de inspección. Si bien después cada uno tiene como derivaciones, cada uno de estos códigos se apoyan en prácticas recomendadas. Cuando nos menciona esta práctica recomendada con nuestros códigos, teníamos que ir a revisarla porque amplían nuestra capacidad o amplían los conceptos que hay en cada uno de estos códigos. En general también nos hablan de los planes de inspección, nos hablan de herramientas como Revit, que ya la vamos a hablar un poquito más detenidamente. También hacen una reseña de los mecanismos de daño y los tipos de inspección de cada mecanismo de daño. Nos dan un parámetro de la frecuencia de alcance y de inspección. Nos hablan de velocidades de corrosión establecidas y cálculos de vida remanente, como les dije hoy, según la velocidad de corrosión que tengamos y según los espesores existentes que tengamos. Y demás, pero siempre tenemos que entender que todos estos parámetros que nos van a dar para manejarnos, para armar nuestros planes de inspección y la frecuencia de las mismas, son parámetros conservativos que nos van a permitir gestionar correctamente nuestros equipos. Pero tenemos como mejores herramientas, mucho más complicadas, que tecnológicamente hay que aplicarle más tiempo, más conocimiento, pero que nos van a permitir ahorrar, porque si no tenemos otra, vamos a los códigos estos de inspección y ya nos va a dar un panorama seguro de lo que tenemos que hacer. Y ahora, como vas a ver en un ratito más, tenemos otras herramientas que nos van a permitir ajustar estos parámetros, minimizar los tiempos y frecuencias de inspección y mejorar de tal manera que consigamos un ahorro en todas estas gestiones. Un ahorro económico, por supuesto. Clasificamos las inspecciones como inspección externa, como la palabra lo dice, porque son las más importantes, ¿no? La medición de espesores, inspección bajo aislación, muchas veces están aislados térmicamente o por otras cuestiones, y a veces tenemos que proceder cuando podemos, a quitar esta aislación, y a veces tenemos que hacerla con la aislación colocada. Inspección interna, cuando se puede, en los tanques se puede, en los ductos a veces sí, a veces no, o on-stream, que serían las inspecciones de línea, con el equipo en producción. De las pruebas de presión también algo hablamos con José Luis, por suerte, y le hizo varios comentarios importantes. Si bien no es un ensayo no destructivo, muchas veces se usa, y es una gran herramienta para verificar las condiciones de operación y operatividad de los equipos estáticos en la industria. Y acá quiero saltar a otra de las herramientas que, como el Fitness for Service, que ya hablamos bastante y habló mucho José Luis, que es la técnica de inspección basada en riesgo. Y acá está la palabra que no me salía hace un rato: planes de inspección genéricos, que es lo que nos dan los códigos de diseño que estuvimos hasta recién hablando, con planes de inspección basada en riesgo, RBI, que es una de las técnicas, o inclusive, si aplicamos Fitness for Service, también nos va a poder acotar esos planes genéricos y conservativos, pero seguros, de los cuales disponemos.
Entonces, los códigos de inspección establecen frecuencias determinísticas para cada, bueno, palabras difíciles, para cada formato de equipo, taxonomía, puse, bueno, a esto me refiero con planes de inspección genéricos. Y a su vez, estos códigos que permiten, dicen, bueno, pero cuando vos tenés la capacidad, hacer un RBI, hacer un estudio de inspección basada en riesgo. Ahora vamos a ver enseguida lo que es un estudio de inspección basada en riesgo, para establecer los intervalos de inspección externa, interna y óptimos para cada uno de estos equipos en función del nivel de riesgo de los mismos. Entonces, ¿esto que nos va a permitir si aplicamos el RBI? Ahora ya vamos a ver lo que es RBI. Nos va a permitir modificar la frecuencia de inspección y revisarlas de manera de acotarlas y tener un menor costo, digamos, ¿no? Bueno, acá están, digamos, las dos normas, API 580, que es la práctica recomendada de inspección avanzada en riesgo, y lo que yo llamo API 561, que es, digamos, como la gran receta. Ahí está volcada y está explicada paso por paso, es una práctica recomendada muy larga, pero es muy efectiva, y si bien parece difícil al principio de usar, una vez que entramos en carrera, van a ver que por ahí es repetitiva y se puede aplicar tranquilamente. Bueno, vamos a ver a qué nos referimos con inspección basada en riesgo. Definamos el peligro, aquella situación física que puede producir un accidente y provoca daño a la vida, a los equipos, al medio ambiente. ¿Y qué es riesgo? Es la probabilidad que uno de estos peligros determinados se convierta realmente en un accidente con consecuencias determinadas, consecuencias en las personas, consecuencias en los equipos, consecuencias económicas, consecuencias sociales. En el caso de estos equipamientos industriales, el riesgo de falla es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de algunos de estos eventos y las consecuencias, generalmente negativas, a estos eventos. Entonces, hacemos un producto entre la probabilidad y la consecuencia, y eso nos va a dar el riesgo. Y entendamos, este concepto es importante. La probabilidad de falla, la P, que dice acá, es controlable, en la ecuación, perdón, la ecuación de riesgo, es controlable mediante la inspección y mantenimiento. La consecuencia de falla, sea la C, es solo función del proceso y del diseño del equipo. O sea, podemos atacar para manejar nuestro riesgo de esta forma. A la P la podemos modificar, modificando nuestro tipo de inspección y nuestro tipo de mantenimiento, y a la consecuencia solamente podemos atacarla desde el proceso y desde el diseño del equipo. Entonces, ahora que conocemos estos pequeños conceptos básicos, RBI es una metodología que utiliza el riesgo como una base para gestionar y priorizar los esfuerzos de tu plan de inspección. El resultado de una implementación de RBI es una planificación de actividades de inspección diseñadas para minimizar los riesgos de pérdidas mayores en una instalación industrial. Esta metodología es una forma de gestión de la inspección por la cual queremos reducir los costos sin sacrificar la seguridad. Los costos en inspección, digamos, ¿no? Ya que en las plantas industriales un porcentaje relativamente alto del riesgo es asociado con pequeños porcentajes de ítems de equipamiento, o sea, con accesorios, con mínimos detalles que no nos damos cuenta, o detalles de construcción, detalles hasta de materiales. Tenemos tres formas de abordar el RBI. Esto siempre depende de la cantidad de información que tenemos. Hay plantas, por mencionar cualquier tipo de planta en la industria del oil and gas, en el cual tenemos un gran historial de ensayos realizados en los equipos, un gran historial de servicios, de reparación y mantenimiento. Cuanto más información tengamos, este proceso, este método de RBI nos va a dar un mayor grado de detalle y una mejor comprensión del problema, y nos va a permitir ajustar más la frecuencia de inspección, y nos va a permitir hacer un mayor ahorro y siempre pensando en tener menos consecuencias. Y lo separamos en cualitativo, semi-cuantitativo y cuantitativo. El último es en el que tenemos el mayor grado de detalle, ¿no? Y la presentación de los resultados de una inspección de RBI, de un análisis de RBI, lo damos como una matriz de riesgo, en donde
El RBI también se puede aplicar, no sé si lo mencioné o se me pasó, se puede aplicar a un equipo o a una planta en un contexto de un proceso, así que eso es importante. Y más allá que lo ataquemos como un proceso dentro de una planta, el informe final a, nos va a informar sobre el tratamiento que hay que hacer sobre cada equipo. Y hasta nos va a dar una prioridad, un orden de prioridad, a ver cuál es el más crítico, como verán acá. Los que están en rojo van a ser los más críticos y van a ser aquellos que requieran nuestra mayor atención. Bueno, la matriz de riesgo es sencilla, es una matriz que un eje va a tener la probabilidad de ocurrencia de estos eventos y otras las consecuencias. Como le dije, las consecuencias pueden ser desde consecuencias económicas, sociales, humanas. Esta es otra presentación de equipos, de resultados de RBI. Y en este último planilla van a ver cómo nos da una aproximación a la frecuencia de inspección de cada equipo, ya sea un tanque, un recipiente a presión. Y estos resultados van a ser más acotados que la frecuencia de inspección genérica que nos daba el código de inspección, ya sea de recipiente a presión, de tanque o de piping. O sea, vamos a lograr mejorar y optimizar nuestros planes de inspección, inclusive mejorar las técnicas de los planes de inspección aplicando este estudio. Bueno. Voy a pasar a la siguiente. ¿Alguna consulta antes de pasar a la próxima presentación? ¿Seguimos? Una pregunta, Jorge. El Sí. tema de la evaluación de las consecuencias. Sí. La probabilidad me parece más técnico como concepto. Totalmente. Las consecuencias me parecen que están mucho más vinculadas a un entorno. La definición de las consecuencias, el entorno de definición de las consecuencias, ¿cómo se da desde el punto de vista, digamos, me estoy imaginando que quien se plantea esta cosa lo va a hacer básicamente desde el diseño, digamos, ¿no? Arranca teniendo en cuenta las consecuencias del diseño y este concepto de consecuencia va a ir atravesando todo el proceso, incluso durante la vida útil del equipamiento y qué sé yo. Ese mundo de las consecuencias, ¿cómo se visualiza, cómo se maneja, cómo se gestiona, por usar una palabra de moda, la noción de evaluación de consecuencias, o la evaluación de calificación? Esto de calificar una consecuencia debe ser un temita muy extenso, ¿verdad? Sí, es así como decía, por un lado hay mucha gestión. Si vos estás por diseñar el equipo, es buenísimo que tomes estos, digamos, estos recaudos desde el diseño. Pero si como pasa casi siempre, el RBI se aplica ya a una planta, a un proceso que está en servicio, es un análisis, por un lado, económico, donde vas a sumar las pérdidas económicas por producción, por un daño a tercero, por contaminación. Incluso podés sumar por la afectación a tu perfil, digamos, a tu perfil político. Si afectaste, digamos, a un entorno político y tenés consecuencias, no sé, en los medios de comunicación y perdés, digamos, y vos cotizás en la bolsa y tus acciones pierden valor, también tenés que tenerlo en cuenta. Eso por un lado. Y después, como bien dijiste, hay una serie se usan series de Fourier, porque son tantos los parámetros que tenés que combinar, que tenés que usar y por eso se usa mucho software, y mucha gente se dedica a programar su propio software, y cuanto más parámetros incluís, más efectivo va a ser medir la consecuencia económica, digamos. Y sí, podés amenguarla teniendo en cuenta, digamos, agregando barreras de protección, no sé, para evitar una pérdida para evitar una contaminación ambiental, ponés barreras justamente para evitarla, mejorás, digamos, tu contención ante una posible pérdida, y cuestiones así que te van a ir bajando la consecuencia. Bueno, es una gestión bastante, no complicada, pero que requiere largo tiempo de estudio y análisis, digamos. Y estas dos normas, la API 580,
digamos, con la API 581, que es, digamos, que te da la metodología, te da todo el formulerío y todas las gestiones, te va tirando todos los ítems y pasos a seguir para hacer esta evaluación. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, señor. Que no es mía. Aprovecho para saludarlos a todas, a todos. Buenas tardes. Acá Ignacio Campos hizo una pregunta en el chat y él pregunta, creo que la hizo en el momento en que estabas hablando de que no es necesario inspeccionar un tanque completo, por ejemplo, sino que hacer una inspección spot de un tanque. Creo que fue en ese momento, él pregunta cuál es el porcentaje del tanque que la norma te indica que tenés que inspeccionar, o digamos, ¿cómo se define el spot? Creo que esa es la pregunta. Ignacio, aclarame si estoy equivocado. Sí. No, pero está perfecto. Bueno, tenemos varios tipos de ensayos, varios tipos de técnicas de inspección. Y bueno, depende si es ultrasonido, depende si es radiografía, depende de las características del tanque. La norma de inspección te va a dar una mínima cantidad de puntos para que esa inspección sea, digamos, válida estadísticamente y podamos englobar después todo el tanque con un resultado final. Pero justamente, y sí, te da esta pauta, te da esta pauta el código de inspección. Pero bueno, depende también de qué tipo de impresión es. Por ejemplo, para las radiografías, y la mayor cantidad de tanques, más allá de las características que tengan, las dimensiones que tengan, cuando te toca lamentablemente y no puedes evitar un cruce de soldaduras triple, o sea, una soldadura vertical con una horizontal y entre dos virolas, ahí casi siempre te dice, no, acá no podés evitarla, hacer la placa radiográfica, ver la soldadura, la haces en todos los cruces. En cambio, en las soldaduras horizontales, vos vas haciendo una visual y después quizás no tenés que hacerla, y la norma te lo va diciendo, no hagas en todas las virolas, todas las verticales. Hacé cada 2, cada 3, dependiendo de las dimensiones del tanque. Lo mismo en el control de espesores de un tanque. No hace falta hacer el control de espesor de toda la virola. Vas a determinar, y te lo va a decir la norma, líneas, directrices, por donde vos vas a circular tu equipo de ultrasonido y obtenés una directriz. Y te va a decir cómo determinarla según la dimensión del tanque, y tirás toda esa directriz y vas midiendo desde el techo al piso, y no tenés que medir todo el tanque, todo el contorno, todo el perímetro, sino con esta directriz podés hacer un estudio aproximado y estadístico de todo el perfil del tanque. Justamente, y aún siendo conservativo, porque te digo, las normas son conservativas, cuando nos dicen cómo seleccionar impresiones spot. Bueno, espero haberle respondido. No sé si era por ese lado de la consulta. Ahí está Cristian ampliando un poquito la pregunta. ¿Querés hacer la voz, Cristian, directamente? Ah, sí, bueno, bueno, sí. No, pero ya la leí. Sí. Pero la hacemos para todos. Hola, no, buena, no mandaba el micrófono. Bueno. No, un poco apuntando a ductos también, la pregunta mía, según lo que preguntó Ignacio, ¿no? Sí, ya lo íbamos a ver enseguida, igual por ahí no me iba a meter tan el detalle, pero está perfecto las preguntas. Porque tenemos varias leyes. Ahora, actualmente, sobre todo la de ductos, tenemos por un lado el ANAC 100 para el tema de gas, y la resolución es 120 para todos los transportes de hidrocarburos líquidos. Siempre te piden cada 5 años, salvo algunos condicionamientos que te pueden reducir ese tiempo, o porque te sancionó la entidad que te está, la Enargas o la Secretaría de Energía, te dice que la hagas más corta porque no te habilitó por más tiempo el servicio del equipo, digamos. Pero la mayoría de los casos son 5 años, digamos, ¿no? Claro, Jorge, más que nada porque no sé si es o por normativa o por la transportista, algo interno, ¿no? Un procedimiento, algo de eso. Sí, sobre todo lo que son ductos, tanto gasoductos como oleoductos, tienen normativas legales que tienen que obligadamente cumplir. Pero estas normativas están basadas en estos códigos de inspección y diseño. Así que
finalmente están cumpliendo lo que dicen las normas, digamos, ¿no? Las normas americanas que son las que usamos. No sé si con eso te respondí. Sí, gracias. Bueno, no sé. Irán 15. No me acuerdo bien cuál es la Irán 15, pero me suena. Ignacio hizo la pregunta. Si me amplías un poquito, por ahí me acuerdo, no sé. No, yo desconozco. Ignacio, no, hay una pregunta de Ignacio. Ah, José Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Sí, perdón. ¿Irán 15? No, desconozco. Yo no los puedo ayudar tampoco. Ah, bueno. Bueno, sigo adelante con la presentación. Voy a presentar esta. Perdón, y no estoy compartiendo, estoy presentando sin compartir. Ah, no, me están viendo, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Me perdí. Ah, mira. Ahí estamos entonces. Perdón. Ahí llegó. Perfecto. Acá vamos a hablar un poquito sobre las regulaciones nacionales y provinciales que tenemos en el país. Existen en nuestro país varios reglamentos y leyes y resoluciones a nivel nacional, provincial, municipal, que marcan limitaciones o entregan guías de cumplimiento obligatorio sobre la gestión de integridad de los equipos estáticos. Y acá se los presento a esto. En el transporte tenemos la resolución 120E del año 2017 que superó y actualizó la famosa CEN 1460, la NAC 100 para gasoductos y la 347, que es una resolución propia de la provincia de Neuquén, para transporte, ¿no? Productos de transporte. En cuanto al piping, a los equipos de proceso, piping o recibimiento de presión, tenemos la NAC 125, la NAC 126 y la NAC 148. Y que está más de moda, de mayor conocimiento de todo, digamos, la industria, en el tema de almacenamiento, tenemos la resolución 185, pero además tenemos otras normativas anteriores que todavía son vigentes, algunas tienen muchos años, pero son vigentes, como la 13660 y sus derivadas, bueno, 404 refiere a otro tema que ya vamos a ver, y la 1102, me quiero adelantar. Las primeras normativas sobre equipamiento estático de grandes instalaciones estaban principalmente enfocadas en los aspectos de seguridad y mantenimiento. Esto lo dejé planteado acá en esta presentación por una también consulta que le hicieron a José Luis en su presentación. Con el tiempo se determinaba un proceso de auditoría para garantizar el cumplimiento de dichos aspectos. Bueno, y acá le quería hablar. Básicamente los elementos de seguridad en los que se avanzaban estas leyes eran en clasificar qué defensas activas y pasivas tenían estos equipos, los tanques sobre todo. Las actividades, las defensas activas son los planes de inspección, las pruebas, los ensayos, reparaciones. O también podemos sumar la defensa activa como la red contra incendio, las brigadas que podemos tener atentas a estos casos de tener un caso de un derrame, un incendio, lo que sea. Y las defensas pasivas, justamente este fue el tema que trató José Luis, son las distancias de seguridad entre tanque, los recintos de contención ante el caso de una eventual pérdida o liberación del fluido, y los muros de contención y cortallamas, por si hay un incendio, bueno, además de puesta a tierras, ventilación adecuada, sistemas de válvulas de alivio y seguridad. Bueno, pero estas regulaciones nacionales y provinciales, en el último tiempo, han incorporado gradualmente estos conceptos de integridad dentro de los requisitos regulatorios para los diversos tipos de equipos estáticos. Bueno, hay un historial, yo también se los presento ahí, cómo fue modificándose en el transcurso de los años, pero la ley, la 13660, donde hace muchísimos años, ya no me acuerdo, pero más de 40 años, se estableció, se sigue cumpliendo, y es la que mantenemos el día de hoy como condición de seguridad, que establece, digamos, las distancias entre tanques y la distancia entre pared y pared de tanques cuando tenemos un sitio con varios tanques en el mismo, trabajando y en el mismo servicio en el mismo momento. También tenemos que controlar
estos muros de contención se calculan en base a la capacidad que tiene este conjunto de tanques. Bueno, y acá podemos ver y después establecer, digamos, la distancia de seguridad hacia otras construcciones, digamos, fuera de los tanques. Y tenemos que cumplirla porque supuestamente cuando nos hacen las inspecciones, que ahora ya vamos a ver cómo nos, digamos, inspecciona el Estado, hacen el control de estas distancias mínimas de seguridad a otras construcciones, perdón, a otras áreas, digamos, que pueden ser áreas naturales, pueden ser bosques, ríos, espejos de agua. Acá les dejo algunos conceptos. En la capacidad, como le hablé hoy, la capacidad de los recintos tienen que tener una capacidad de contención tal que ante un derrame puedan cubrir el 110% del volumen útil de uno de los tanques. Lo que estiman acá es que nunca vamos a tener la mala suerte de que se nos pinchen dos tanques al mismo tiempo, digamos, ¿no? Y, perdón, eso era para un tanque solo, ahí me estaba equivocando. El artículo 329 es para un tanque. Tenemos un indicamiento, un muro de contención para un solo tanque. Pero cuando tenemos varios tanques, acá, capacidad de recinto para agrupamiento de tanques, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que este volumen que deben contener nuestro recinto debe ser tal que contenga un volumen útil que sea igual al tanque mayor, al tanque de mayor volumen, más el 50% de la capacidad total de los tanques restantes. Ahí sí ya estamos evaluando ampliar un poco la posibilidad de que falle más de un tanque, digamos, ¿no? Y acá vamos a lo más importante, digamos, digamos, de todas las leyes. Esta, digamos, por ahí es la que más resuena, porque es la que más controles hace, digamos, el Estado sobre los tanques de recipiente a presión. Y es un programa, ya tiene varios años, fue objetada al principio cuando la sacaron allá por el año 2010, si no me equivoco, un poco antes también, pero bueno, ya se estableció y generó, digamos, todo un cambio en el posicionamiento de las operadoras y dueñas de tanque. Y bueno, se acoplaron y es un buen control, a mi manera de ver las cosas, que se hace sobre estos equipos. En fin, es un programa que tiene que controlar las pérdidas, ¿no? ¿Qué es lo que busca la Secretaría de Energía? Es que los tanques no estén pinchados, simplemente. Acá les dejo por ahí un pantallazo de lo que es la resolución 785. Es una resolución justamente que crea el Programa Nacional de Control de Pérdida de Tanques Aéreos, de Almacenamiento de Hidrocarburos y sus derivados. Al principio lo que hizo fue hacer un censo, porque no se sabía a ciencia cierta cuántos tanques había en Argentina. Y bueno, y fue organizando el control rutinario sobre estos tanques para vamos a ver que hay frecuencias y demás cuestiones para ir controlando que se mantengan en el tiempo, que obligar a los operadores mantener la gestión de integridad para que en el lapso que el inspector que manda a la Secretaría de Energía habilitarte tu tanque, te lo habilita por un determinado 15 años es lo máximo que te lo puede habilitar. En ese tiempo se cumplen las condiciones, digamos, ¿no? Efectivamente puede haber alguna cuestión que no, y tengamos alguna pérdida del tanque, pero bueno, por lo menos existe todos los controles bajo la normativa vigente, bajo la resolución, y tenés, digamos, una gestión de integridad que te va a avalar que en ese lapso que te determinó el inspector, no vas a tener una pérdida en el tanque. Bueno, la resolución abarca no solamente específicamente a la industria del petróleo en sí, sino a las químicas, las petroquímicas, a las industrias termoeléctricas, empresas de transporte, agropecuarios, empresas, instalaciones que contengan fertilizantes agroquímicos, todos que sean derivados de hidrocarburos, y hay definiciones al respecto de cuáles son los tanques afectados según el fluido que contienen y que almacenan. Bueno, terminales de combustible líquido, comercializadoras, usuarios, inclusive usuarios propios. Si tenés un tanque en tu casa por alguna razón, puede estar afectado por el control de la resolución 185. Y acá viene lo importante.
técnicamente, desde el aspecto mecánico, cómo opera la resolución. El primer momento es registrar tu tanque. Estás obligado, perdón, a registrar tu tanque. Esto se hace con el formulario A1 en un sistema, una página que tiene un portal que tiene la Secretaría de Energía. Cumplís con este formulario y cargás, yo tengo este tanque, y ellos te van a dar como un DNI, como una patente de tu tanque. Y ese número de DNI lo va a seguir teniendo toda la historia de su vida el tanque. Inclusive si lo movés de lugar, si lo llevás, si lo cambiás, si lo reparás, siempre va a tener ese número. Y a ese número se van a asociar todo el resto de las gestiones que le vas a hacer. Bueno, esta normativa define algunos conceptos como exámenes de rutina, de condición exterior, que son lo que van a hacer los inspectores. Bueno, la Secretaría de Energía tiene habilitados ciertos, digamos, grupos que son los inspectores habilitados para hacer las inspecciones de estos tanques. O sea, vos estás obligado a contratar, y lo bueno de la resolución es que antes había empresas que se dedicaban a la gestión, y bueno, pero los operadores la hacían cuando sentían la necesidad o sus planes le pedían, sus planes de inspección le pedían que hagan las inspecciones y estas evaluaciones. Pero bueno, la resolución vino a establecer ciertas frecuencias de inspección obligadas y le dio la potestad a las universidades. Y sin embargo, si bien las universidades subcontrataron, digamos, esta empresa tiene el know-how y los equipos técnicos, son algunas de las universidades que están registradas en este listado de entes inspectores habilitados que pueden deben ser contratados por cada uno de los operadores y dueños de tanques para que le hagan esta inspección. Una vez que viene el inspector a tu tanque, te hace casi con condición sine qua non, te tienen que hacer un tipo de MFL. Hay otras técnicas similares, pero el MFL es de las mejores que, como les comenté, la mejor que tenemos, y te hacen la inspección en el piso. Porque siempre, como les dije, lo más importante que hace la resolución es verificar que no haya pérdidas en el tanque, que no estemos contaminando. Entonces, o sea, vos en algún momento vas a tener que abrir tu tanque, limpiarlo, darle las condiciones que venga el inspector y se meta con el equipo de MFL en el tanque y le haga la inspección en el piso, y él va a determinar el espesor mínimo que tenés en tu piso, y por los cálculos que mencionaba que eran conservativos, que nos daba el código de inspección, te va a decir, bueno, te queda este espesor y tenés una vida remanente tanto, y van a hacer el cálculo con la velocidad de corrosión presente, y te van a dar una vida útil del tanque. La máxima por reglamento es 15 años, por más que te dé más, que tu tanque esté excelente y que la norma te diga que tiene 30 años de vida útil futura, no, te va a dar, a 15 años va a tener que abrirlo, digamos, ¿no? También aparejada a esta inspección de MFL en el piso, te hace una inspección visual completa, chequeando desde la soldadura, el estado del tanque, que si tiene si tiene otros métodos de prevención de la corrosión o prevención de la contaminación, y cada uno de esas defensas extra que tengas, te van a ir sumando a la cantidad de años que te van a dar como vida útil hasta la próxima inspección, digamos, siempre dentro del máximo de esos 15 años. Acá hay es importante mencionar que hay una técnica de emisión acústica. En muchos casos, por cuestiones de producción, no podemos pasar esos 15 años, por ejemplo, para dar un caso, y no podemos sacar del servicio el tanque. No es tan, digamos, tan estricta, y entiende esas cuestiones de las productoras que no pueden parar la producción, y te dice, bueno, te doy la opción de que hagas una emisión acústica. La emisión acústica como tal lo que te permite es, tiene una sensibilidad tal, la técnica esta de sonido, que te permite escuchar un goteo mínimo que haya en el piso, estableciendo todas las condiciones, poniendo todos los sensores en todo el tanque, cumpliendo con la normativa vigente,
y si el inspector habilitado no encontró una pérdida, te puede extender esos 15 años o el plazo máximo que te habían dado para la próxima apertura, te puede ampliarse en 2 años más. O sea, podés tener en servicio 2 años más el tanque. Pasados esos 2 años, nuevamente tenés problemas y no lo podés sacar del servicio porque tenés mucha producción, el petróleo es necesitado para el país. Bueno, podés repetir hasta 3 veces la emisión acústica, o sea, 6 años más en total, pero después no hay tutía, tenés que abrir el tanque. Pero bueno, es algo bastante útil y que se usa bastante asiduamente en las operadoras para ampliar el tiempo hasta la próxima inspección. Bueno, esta es la ecuación que usa, es muy similar a la que te da la norma, la API 653, la ecuación que usa los inspectores técnicos para determinar el intervalo entre inspecciones, digamos, hasta la próxima apertura de tanque. Bueno, y como verán, digamos, la forma bastante simple, digamos, es el espesor del fondo del tanque medido, con este MFL, con la técnica que tenga el inspector, y el espesor determinado de forma conservativa, como les dije, y que esta tabla la entrega la API 653. Y bueno, tenés que tener calculada la tasa de corrosión, o sea, la velocidad de corrosión. Y ahí nos va a dar, con esa velocidad de corrosión, la vida remanente calculada. Bueno, pero ¿qué pasa si no probamos esta inspección? Va a encontrar una falla y el inspector no te lo va a poner en servicio el tanque. Le va a decir, no lo podés volver al servicio. Bueno, todos se agarran de los pelos, una cosa terrible puede pasar, pero bueno, puede pasar que no te habiliten el tanque. Entonces, va a tener que proceder a hacer la reparación del tanque, ¿no? Una vez que lograste la reparación, tenés que volver a llamar a estos inspectores y te van a hacer una nueva inspección. En el formulario 2 cargaban la inspección inicial, esa inspección donde te lo habilitaron, o como en este caso que le quiero presentar ahora, no te lo habilitan y te dejan eso cargado en el sistema, y vos cómo levantás ese problema. Reparás el tanque, vuelve el inspector, vuelve a pasar el MFL o la técnica y todas las técnicas asociadas que deba implementar, y va a volcar ahora la información si está en condición el tanque de continuar el servicio en el formulario A4. Es una forma de gestión, digamos. Son como planillas que se van cargando, se firman, están en papel, pero también se van cargando a este sistema que maneja la Secretaría de Energía. Bueno, luego de ejecutar la reparación, como les dije, la cual es registrada mediante el formulario A4, la misma auditora que realizó la 2 previo debería inspeccionar reparaciones y elaborar el formulario A5, perdón, me equivoqué. El formulario A5, el formulario A4 es el que tenemos que hacer como dueños de un tanque, o el dueño del tanque, y ahí establece cuáles son las reparaciones que tiene que hacer. Y el A5, el formulario A5 es el que hace la inspectora cuando reinspeccionó y procede a habilitar el tanque si está en las condiciones que correspondan. Bueno, después hay varios formularios más. Yo no los detallé acá, pero aquel que esté interesado lo podemos ver. Hay formularios y gestiones que refieren a las inspecciones medioambientales, porque también es importante ver que cuando instalás un tanque nuevo no haya rastro de contaminación previa, o te hacen controles periódicos para ver si vos no contaminaste. También hay formularios cuando vos tenés que, por ejemplo, sacarte un tanque que ya cumplió su ciclo de vida, no lo podés simplemente vender a un chatarrero. No, hay procesos de cómo disponer ese material, porque es material contaminado, y cómo disponer hasta la chapa y los materiales, y tenés que cumplir con esos procedimientos, y también ir avisando y cargando estos formularios. También va a venir el inspector para chequearte. Ya apuntamos más a inspectores del área medioambiental, donde también son las universidades las que gestionan esos procesos y esas inspecciones medioambientales. Después acá solamente se las presento, le dejo una hojita, pero hay todo un historial de las normativas, como le dije hoy. Mira, acá me acordaba el año, pero la primera ley, la 13660 del año 49, para dar una idea, y se fue modificando pero mínimamente, La
y la resolución que hablamos de los indicamientos, la distancia de tanque es del año 60. Esa todavía la tenemos, inclusive. Bueno, perdón porque fui muy rápido, pero vamos bien, creo que queda una presentación. Y ahora vamos al último punto, que es el sistema de gestión de integridad. Esto vamos a pasarlo, porque digamos es solamente una cuestión de gestión. Como todo proceso de gestión, lo que tenemos que establecer es cómo vincular toda esta etapa que fuimos hablando en un proceso continuo que nos permita trabajar ordenadamente, siempre con la idea de mejorar y darle una continuidad y un mejoramiento constante. Se establecen 4 etapas en este proceso, como se hace en todo proceso de gestión, digamos, ¿no? Que hacen que este sistema sea un proceso circular virtuoso, porque ¿qué necesitamos? Que el ciclo se repita recurrentemente y recursivamente, y en cada ciclo obtener una mejora. Bueno, como todo ciclo de gestión, el de integridad no escapa, y tiene todos estos procesos, que es un proceso sistémico que tenemos que repetir, ordenar y mejorar cada vez que podamos. ¿Cómo se mejora? Las auditorías de nuestro proceso. A ver, ¿en qué punto podemos mejorar? Capacitar a nuestros inspectores, a nuestros auditores, mejorar las inspecciones, mejorar el diseño, la gestión de integridad. Bueno, acá menciona la actitud para el servicio, cómo gestionamos nuestro trabajo, cómo la logística, cómo monitoreamos nuestras operaciones. Bueno, muchos son los aspectos que podemos tocar para mejorar el sistema de gestión de integridad. Bueno, y aplicar un sistema de gestión de integridad tiene objetivos, ¿no? Son evitar accidentes e incidentes asociados a los equipos estáticos que estamos hablando. Cumplir con la normativa vigente y las políticas de calidad, medio ambiente, salud. Identificar y gestionar riesgos mayores. Alcanzar siempre, y como veníamos con todas estas herramientas, como veníamos buscando el objetivo de todas las herramientas de gestión de integridad, era buscar la máxima disponibilidad de los equipos estáticos. Y prever necesidades de monitoreo, reparación o reemplazo de equipos. Acá les dejo algunos elementos del sistema de integridad, por ahí no lo quiero aburrir porque es un tema más de gestión. Y los elementos, y vuelvo a repetir los elementos de gestión de integridad, digamos, que podemos tocar para mejorarlo. Siempre tenemos que tener presente para estos sistemas de gestión una estructura de cómo gestionar la integridad. Acá hay simplemente una posible organización, digamos, ¿no? Que podemos tener ingenieros de integridad, ingenieros de corrosión, ingenieros especialistas en ductos, en tanques, bueno, supervisores que estén en campo, que sean atentos y que tengan el conocimiento, además de los posibles contratistas que debemos usar de los que debemos, digamos, disponer para que se cumplan toda esa gran cantidad de evaluaciones, de inspecciones, de mejoras, de reparaciones, etcétera. Bueno, una forma de analizar las competencias en el sector de integridad y corrosión. Acá están todos los procesos que tenemos que tener en cuenta, la soldadura, el ensayo destructivo, el porcentaje que aplica, digamos, una estimación que se hizo, que tomé también de una publicación, de cómo influye en el sistema de gestión de integridad cada uno de estos elementos que son parte de la gestión técnica de integridad, ¿no? Es importante definir la estrategia de integridad que vamos a usar, siempre apuntando a cumplir con el medio ambiente, la calidad, la seguridad, la salud, y cumplir, como mencionamos ya varias veces, con los requisitos regulatorios nacionales y provinciales. Definir KPI, objetivos y metas de integridad es muy importante, así como autoevaluarnos mediante estrategias propias y directrices propias de integridad que debemos seguir. Debemos gestionar los riesgos. Bueno, podemos, digamos, pensar en establecer procedimientos para esta gestión de integridad, tanto en la gestión del riesgo como en el área de la gestión de integridad misma de los equipos, ¿no?
y tenemos que pensar en armar procedimientos para después guiarlos y cada vez mejorarlos, como determinar escenarios de riesgo en equipo de instalaciones, que además en este ciclo de autoalimentación tenemos que ir mejorando cuando se nos presentan casos nuevos, ver cómo incorporar nueva información, nuevas técnicas, nuevas tecnologías y seguir retroalimentando nuestros propios procedimientos. Ver cómo retroalimentar nuestros informes de RBI, usar matrices de riesgo para todos nuestros procesos y equipos. Y bueno, y ejecutar la gestión de integridad, bueno, es recurrente acá la mención de la definición de estrategia, el análisis de los mecanismos de daño, el control de la corrosión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y tenemos, digamos, como varios posibilidades de usar software para esta gestión, desde el SAP a otros que ofrecen, hay empresas de integridad que ofrecen buenos software para organizarnos y para gestionar desde un ducto hasta una planta. Bueno, es importante, y bueno, siempre tengamos en cuenta las condiciones legales. Acá vuelvo a mencionar a 785 porque es importante tenerla en cuenta para la gestión de integridad de los tanques. La medida de protección de cada uno del equipo de provisión también es parte importante del sistema de gestión de integridad. Y la gestión del cambio. No hablo de la gestión del cambio de la técnica o de los procesos o de los equipos, sino nuestra propia gestión del cambio, en cómo mejoramos nuestro proceso, nuestro organigrama, nuestras capacidades, implementar, por ejemplo, planes de capacitación, cómo vamos cambiando nuestros roles, nuestras responsabilidades, y siempre pensando en mejorar cómo ofrecemos cómo mejoramos en nuestro sistema de gestión de integridad. Vuelvo a repetir, KPI, gestión de integridad, crear o modificar planes, son muy importantes la gestión de los procesos. Las políticas, los procedimientos, vuelvo a reiterar, disculpen la reiteración, pero me quedó por ahí de cuando hice la reducción de la presentación, por ahí fui repitiendo cosas porque fui descartando por ahí detalles muy técnicos. Bueno, acá hay también definiciones de KPI, indicadores del sistema también. Bueno, espero no haberlo confundido mucho con esta última presentación del sistema de gestión de integridad, pero como todo sistema de gestión de calidad, apunta a justamente un mejoramiento continuo. Bueno, a partir de ahora, el que quiera, estamos disponibles para las consultas. Fui más rápido de lo que pensaba y di menos cosas de lo que pensaba, pero bueno, me corría el tiempo, así que les pido mil disculpas por el apresuramiento. Y bueno, Pablo les va a compartir todo el material completo y las dudas que les surjan, estamos atentos para responderlas. ¿Tienen alguna consulta extra ahora que podamos resolver? Arranco yo para romper el hielo de las preguntas. En la presentación anterior, no en esta última, sino en la anterior, apareció una de las líneas, aparece el tema de las descargas a tierra, de las protecciones, el tema que me sale electromecánico de esto, las descargas atmosféricas, el tema de pararrayos, o el tema de cómo es el tema de las descargas atmosféricas en las plantas, en las cuestiones donde tenemos todos estos riesgos asociados, digamos. Sí, se hacen estudios completos de determinar, digamos, la característica de los suelos donde vas a implementar una malla para, como digamos, una malla que va a tener pararrayos conectados o jabalinas conectadas a tierra y por ahí una malla de contención para justamente disipar todas las corrientes que podés tener en las descargas atmosféricas, digamos, ¿no? Y sí, hay que hacer un estudio, un análisis profundo, no solamente... Y las normas nos ayudan en eso, las normas, sobre todo la norma de diseño, a tener en cuenta estos parámetros a diseñar, digamos, ¿no? Desde el cálculo y la verificación del estado de tu suelo y las capacidades que tenga el mismo para soportar estas descargas,
y dimensionar estas mallas para dispersar las corrientes y las descargas atmosféricas, digamos, ¿no? Pero el criterio es para rayos, digamos, básicamente es conducirla a la malla. Sí, exactamente, conducirlo a tierra, sí. Debe haber otras, digamos, inclusive hay técnicas más profundas, donde se hacen en los tanques camas más profundas, digamos, para bajar, digamos, y descargar los famosos rayos, digamos, hacerlo más casero. Pero bueno, en general es esa, digamos, ese es el cálculo, sí. Okay. Hay una pregunta de Cristian Tapia otra vez que respecto del resto del tanque, ¿no? Como que se le da mucha importancia al piso y a veces se descuidan las virolas superiores, eso es lo que él menciona, y el techo, ¿no? Sí. Hoy en día es un problema casi superado, pero en el pasado ha sido problemas graves, la corrosión en techo, corrosión en virolas superiores, que son las que están más expuestas a factores climáticos y las que por ahí no están permanentemente en contacto con el producto, que de alguna manera el producto las protege, ¿no? Esto creo que es importante mencionarlo. La corrosión se da mucho en el piso, creo que lo dijo José Luis en el módulo anterior, que se da prioritariamente en el piso, porque en el piso es donde se junta el agua, donde se junta el barro y donde se dan los procesos de corrosión. Las paredes están más protegidas porque el producto, sea cual fuere, hidrocarburo, es inhibidor de corrosión hasta cierto punto. Pero las virolas superiores y techo no, están expuestas a, incluso hasta que gente camine por ahí arriba y se caiga, ¿qué ha pasado, no? Sí, sí. No, yo hice la mención porque la resolución apunta a eso, pero también inclusive los inspectores, digamos, deben verificar que no haya ningún tipo de perforación en ningún lado del tanque, ni en el techo ni en el envolvente. El MFR también se hace en el techo, perdón. Y se hace una inspección también de spot ultrasonido en las virolas y en el techo. Sí, comúnmente los tanques de almacenamiento no es que están completamente llenos, entonces tenemos hidrocarburo, un petróleo puro que evita muchos de estos mecanismos de daños, sino que entre el límite o la altura máxima, porque además tenemos en los diseños de los tanques hay limitaciones en cuanto a la altura, en cuanto al diseño del techo, porque hay varios tipos distintos de techo, según el tipo de tanque, según la función que le vamos a dar, tenés una altura máxima del fluido. Entonces suele quedar un espacio entre esta altura máxima y el techo. Y ahí se generan gases, que son muy nocivos. Entonces ahí tenés que pensar en nuevas técnicas o nuevos elementos de protección. Que existen varios, digamos, desde el coating hasta algún tipo de gas para inertizar la acción del oxígeno y demás cuestiones en esa etapa. Pero sí, no, se tiene en cuenta, no es que solamente importa el piso, sino que en general tiene que verificar todo el tanque, ¿no? Hay una pregunta más por ahí de Ricardo Torres que la verdad que la podría leer, pero me parece que podemos charlar, así que Ricardo, si tenés micrófono, hace la voz directamente. No sé si querés leer la voz, Jorge. La norma... Sí, adelante, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo lo que preguntaba era, bueno, si con respecto a lo que comentaba el tío Guillermo, bueno, si las normas AEA, que más o menos que es lo que rige en el territorio nacional, y para lo que es la Asociación Electrotécnica Argentina, también tiene injerencia en este rubro, o hay una norma equivalente para eso. Por ejemplo, bueno, norma API, que también, o norma, o el ASME también tiene algún apartado para diseñar estas instalaciones. Sí, la SAPI lo tiene, pero yo no conozco mucho las AEA, pero sí te puedo decir que la norma SAPI en todo momento te dicen que si tenés una normativa nacional aplicable, ya sea una práctica recomendada o una cuestión de cumplimiento legal, primero aplica esa, después te podés ir a las recomendaciones del American Petroleum Institute o de ASME, digamos, ¿no? O
si lo decide así el dueño operador y se hace cargo y te firma, usa la norma que corresponda, digamos. Pero si tenemos una nacional, estoy seguro que se está usando esa. Por ahí a mí no me ha tocado tanto estar en estas definiciones de las protecciones aéreas contra la descarga atmosférica, por eso por ahí tengo un poco de desconocimiento al respecto, pero sí estoy seguro que si existe, tal como decís vos, existe, estoy seguro que se usa estas normas AEA para el diseño de estas instalaciones de protección, ¿no? Bien, bien, gracias. Era para saber si entre dos normas directamente tiene prioridad esta normativa o la otra. O sea, si no es como que tenés que investigar, viste, más para el lado de las normas API. Si es de cumplimiento legal, la EA hay que usar esa, digamos. Sí. Más allá de las recomendaciones que te pueda dar API o cualquier otra norma de diseño o de inspección. Perfecto, Jorge, muchas gracias. No, de nada. Algunas normas nuestras incluso refieren a otras normas internacionales. Muchas leyes y resoluciones nuestras refieren a API, a ASME, a EPA. Cuando no hay legislación nacional específica o cuando no hay límites o tolerancias específicas, remite a tolerancias de estos códigos, ¿no? Genial. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Estaba pensando, los tanques, tipo los tanques de estaciones de servicio o los tanques privados, por decir, de combustibles, ¿cómo le podés hacer la inspección por medio de algún método? Lo único que vi que le hacen por hermeticidad, metiéndole presión. Sí, ahí no la quise mencionar, pero ahí estaba la 404, es una resolución parecida a la 185, pero es distinta, justamente porque los tanques de las estaciones de servicio son subterráneos, y eso sí o sí tienen doble capa, digamos, ¿no? Y tienen un área intersticial, digamos, por decirlo de alguna manera, entre esas dos capas, y vos ahí tenés varios sistemas de medición y de control. Si digamos, el tanque interno que te contiene, en este caso, los distintos combustibles, empieza a perder, va a llenar o con gases o con líquido este intersticio que tenés con el tanque externo camisa, digamos, ¿no? Entonces, vos vas a tener métodos de inspeccionar sensores que te van a decir que hay líquido o hay gases, y ya te va a alertar a que tenés un problema, digamos, y vas a tener que, no te queda otra que abrirlo y repararlo o inspeccionarlo, digamos, ¿no? Pero también hay, asimismo como hace la resolución 185, hay controles periódicos y frecuencias de inspección que tienen que cumplir los operadores de las estaciones de servicio que tienen estos tanques enterrados, ¿no? Sí, en algunos casos vi que tienen glicol en esas dos paredes. Entre las paredes, sí. Sí, las inspecciones sé que son todos los años, pero un año se hace hermeticidad y el otro es visual. Perfecto. Y van intercalando. Sí. Y Buenísimo. el tema también, que en algunos vi que hacían excavaciones geológicas para ver si la tierra estaba contaminada. Ese es el tema ambiental también. ¿Eso cada cuántos años lo tenés que hacer? En las estaciones de servicio no lo sé, y de casualidad sé el tema ambiental en el tema de la resolución 185, es cada 5 años también. Perdón, sí, cada 5 años es. No, me parece que está asociada, sí, cada 5 años, no, me entró la duda, porque, bueno, siempre me dediqué a la parte más técnica y mecánica. En la medioambiental estaba bastante relacionada con la misma inspección de los tanques, digamos. Ahora no me acuerdo si es cada 5, que me entró la duda. En el tema de tanques de almacenamiento de petróleo, tendría que buscarlo, sería el formulario A8, creo que es, donde te da las inspecciones, las famosas caricatas que se hacen, o excavaciones, digamos, direccionadas a cierta profundidad para ver si hay contaminación, y después se repiten en los mismos lugares. Lo que no me acuerdo, por tu pregunta, es la frecuencia de la inspección, pero lo podemos averiguar, en la resolución 185 está.
Después, en el tema de los estaciones de servicio, también tendría que averiguarlo y meternos en esta otra resolución, ¿no? No me acuerdo específicamente la frecuencia. Ok, gracias. Bueno, Pablo, si después se le ocurre alguna otra pregunta o quieren hacer algún otro comentario, quedamos abiertos. Voy a mandar, como hizo Guillermo y como hizo José Luis, una pequeña evaluación, digamos, para ver dónde mejorar a futuro, digamos, de nuestra parte en los conceptos emitidos. Y vuelvo a pedir disculpas, digamos, que fue muy rápido, quería dar tantos temas en un corto tiempo que por ahí dejé de lado muchas cosas que por ahí eran importantes. Y reitero, Pablo, tenés las presentaciones ya, van a ver que son muy extensas, y espero que el que quiera leer un poco más e informarse y le despierte interés y algunas dudas, no tengo problema en le dé mi contacto a los chicos y estamos para tratar de salvar estas dudas, digamos, ¿no? Bueno, yo antes de ir cerrando quisiera introducir un pequeño tema más que no fue demasiado, digamos, debatido, pero que justamente es el tema que nos compete, particularmente, que es el rol de las universidades en esto, ¿sí? La realidad es que la resolución 185 originariamente apuntaba a consultoras. Después, digamos, algunas consultoras se constituyeron, empezaron a hacer ese trabajo, después habilitaron a las universidades algunas se adecuaron, los equipamientos son muy costosos, la preparación de los profesionales es costosa, no es fácil para una universidad inscribirse, pero bueno, la realidad es que cuando entraron las universidades hubo un movimiento en el mercado que fue medio, digamos, complicado, y hoy está reviéndose la norma, ¿sí? Entre otras causas por las cuales estamos haciendo esta actividad, es porque estamos invitados y estamos participando junto en la Secretaría de Energía, junto con otras instituciones, porque nos han invitado a revisar la norma, ¿sí? Probablemente lo que surja en el futuro sea que haya un régimen mixto, digamos, en el cual las consultoras puedan hacer las auditorías y las universidades también pueden hacer las auditorías, ¿sí? En donde no sea necesario, como ahora, que una consultora se asocie a una universidad y que la universidad, digamos, le salga de garante o de aval, o bueno, algunas consultoras que están funcionando en litigio, ¿no? Sabemos que hay algunas consultoras que se resisten al cumplimiento de la ley y dicen, yo estoy de antes, la sigo haciendo, y bueno, están con amparos, etcétera. Bueno, la situación es un poco confusa, pero lo que es cierto es que probablemente esto se resuelva en algún tiempo, que podamos avanzar, y el rol que tomen las universidades sea más adecuado a sus fundamentos y a su rol básico, que es formar a las personas que tienen que ocupar los distintos roles que fue mencionando Jorge. La persona que tiene que hacer la inspección visual, la persona que tiene que hacer la auditoría interna dentro de la empresa, la persona que tiene que gerenciar el área de integridad, la persona que tiene que desarrollar su capacidad visual. Bueno, este curso que este año iniciamos, si todo nos sale como estamos pensando y nos acompaña, bueno, es una especie de inicio de ese proceso, en el proceso de que la universidad forme a los profesionales para la integridad, que forme a los profesionales para que las instalaciones tengan las condiciones adecuadas, para que no haya daños ambientales, para que haya minimización de accidentes, para que las personas no se lastimen, para que no haya contaminación ambiental o impactos ambientales que sean inmanejables. En este sentido, este paso que hemos dado este año con este curso, que empiezo a agradecer a Guillermo, a José Luis y a Jorge por haber sido protagonistas de esto, pero de alguna manera apunta a esto, ¿no? A que la universidad vaya tomando el rol de introducir esta disciplina, con vistas a convertirnos en especialistas de esto y a formadores de otros,
¿sí? Así que, bueno, muchas gracias y los invito a compartir esta aventura para el futuro, porque obviamente, como en todas estas cosas, Jorge, José Luis y Guillermo tienen muchísima experiencia. Lleva muchos años construir esto, trabajarlo, desarrollarlo y llevarlo adelante como debe ser. ¿Cuánto hace que hay programas de mantenimiento, que es mantenimiento preventivo, mantenimiento no sé qué? Y hasta que se llegó finalmente a la gestión de integridad, se trabajó durante muchísimos años, ¿sí? Bueno, los invito a la aventura de trabajar en la formación de los futuros profesionales que se van a ocupar de esto, de cuidarnos y de cuidar a las generaciones que nos van a seguir en cuanto a esto, a que tengamos más seguridad, que tengamos más control, que tengamos menos impactos ambientales y que preservemos más los recursos y que seamos más ahorrativos y todo esto que el mundo necesita, ¿no? Pablo, quisiera incorporar un comentario más. Bueno, primero sé que lo que voy a decir ahora está un poco a uno las opiniones tanto de Jorge como de José Luis. Los agradecidos somos nosotros por permitirnos llevar adelante estas reuniones. Pero me parece interesante esto que vos planteás con respecto a la 785 de integridad de tanques, digamos, de superficie, abriendo ya una nueva línea de trabajo, que es la integridad de los pozos. Es un tema que podemos atacar y tomar desde el comienzo, porque hay distintas resoluciones de las autoridades de aplicación de cada provincia que yo entiendo, que entendemos que en algún momento se van a unificar a través de una resolución a nivel nacional. Si bien es cierto que la integridad de los tanques y la previsión desde la selección de los materiales a la previsión de la integridad de las instalaciones, que es más o menos el redondeo que le hemos dado, eso también es sumamente importante llevarlo adelante en lo que hace a la integridad de pozos. Así que un nuevo desafío, y que quizás desde la universidad nos podemos incorporar desde el comienzo y no esperar a que salga una resolución a la cual después haya que ir a solicitar que no tengan en cuenta. Lo dejo esto también como inquietud, y nuevamente muchísimas gracias por darnos esta posibilidad, y veremos cómo se puede darle continuidad, cómo podemos darle continuidad a esta temática. Desde ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también de mi parte, aunque ya Guillermo agradeció por los tres, así que quedamos a disposición por cualquier consulta o necesidad que surja a partir de estas charlas. Muchas gracias. Gracias a todos los que participaron también por su paciencia y su tiempo, que es escaso. Así que gracias a todos los chicos y las chicas que están ahí. Y bueno, esperamos que nos sigan acompañando en estos futuros actividades. Bueno, muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, Gracias. chao. Chao.